Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde el lugar donde te encuentres. Bienvenidos seas a un día más de Pásala con Jesús en este aislamiento inteligente. Te invitamos a que te suscribas a nuestros canales en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Centro para la Excelencia Familiar. Recuerda darle like, activar la campanita y también compártelo con tus amigos y tus familiares. Hoy vamos a ver algo que nos dice Efesios 4, versículos 2 al 3. Dicen, que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Haced todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. Pero, ¿cómo podemos ser humildes, gentiles y pacientes y mantener esa unidad que nos menciona Efesios? Soportándonos unos a otros. ¿Y cómo podemos hacerlo? De una manera digna de la vocación cristiana. En este versículo nos dice que por ser completamente humilde, gentil, paciente y soportar unos a otros con amor, es que podemos tener esa manera digna de vivir. Estas son palabras poderosas. Imagínense cuántos de los que nos rodean querrían cambiar para ser más parecidos a Cristo. Si elegimos reaccionar de una manera humilde y amable. Sé humilde, en primer lugar. La humildad bíblica se basa en el carácter de Dios. Por lo tanto, el cristiano debe hacerlo similar, emular ese ejemplo de mansedumbre y humildad de que el Señor nos mostró. Mateo 11:29 nos dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso en sus almas. En segundo lugar, amable. Una persona amable tiene una disposición sensible, un comportamiento amable inducido por el amor. Ser amable se centra en la forma en que respondemos a las personas y con las que tenemos diferencias o que están teniendo un mal día y con aquellas en que siempre nos hemos llevado muy bien. En tercer lugar, sé paciente. La paciencia es una virtud acerca de la cual se habla en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Primera de Samuel habla de la falta de paciencia que puede hacer que pierdas las bendiciones. Cuando somos pacientes, no vamos a explotar tan fácilmente o reaccionar contra otros. En cambio, nos permite calmar y dar un espíritu bondadoso en una situación difícil. Cuarto lugar, soportándose unos a otros en amor. Necesitamos mostrar tolerancia a todos a través del poder del amor de Cristo. Debemos perdonar como Él nos ha perdonado. Se trata básicamente de una gracia cristiana en la semejanza con Dios. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es un regalo y como tal no se compra, todo solamente te lo entregan y tú lo recibes. Significa que podemos estar felices y contentos cuando no estamos en control o dirigiendo las cosas a nuestra manera. Necesitamos esto para que los errores inevitables que se producen entre las personas en la familia, ya sea en nuestra familia, en la sociedad y en la familia de Dios, no funcionen contra el propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Necesitamos hacer un compromiso para amar a Jesucristo por encima de todas las cosas y sacrificar incluso nuestras mini agendas por su causa. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora, vivo en la carne, la vivo en la fe, por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Cualquier otra cosa debe tomar el segundo lugar a la prioridad de vivir una vida que refleja el amor de Cristo y modela su humildad y bondad hacia todos los que han puesto su confianza en Él. Hagan todo lo posible para mantener la unidad del espíritu a través del vínculo de la paz. El apóstol Pablo era un constante defensor de la unidad de los cristianos.
Él sabía que esto requería esfuerzo y trabajo para poder llegar a esta unidad. Pablo hace una apelación similar en su carta de los Corintios, la primera carta. En el versículo 10, capítulo 1, él dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, una mente, y en un mismo parecer. Palabras similares se pueden encontrar en Filipenses 2.2 y en Colosenses 2, versículos 2 al 3. Pablo estaba constantemente motivando a los cristianos a perseguir esa unidad. Es esencial darse cuenta que la gente no crea la unidad, porque incluso en la familia a veces es difícil ponernos de acuerdo. Es Dios el que lo hace. Así que cuando el pueblo de Dios es guiado por y lleno del Espíritu Santo, la paz y la humildad, el amor y la unidad cristiana se convierten en realidad. En Efesios 4.3, Pablo no nos llama a crear la unidad o a hacer la unidad, sino que dice: haced todo lo posible para mantener la unidad del Espíritu a través del vínculo de la paz. Esto no significa que todos pensemos igual. La verdadera unidad cristiana se origina en la unidad del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Esta unidad, que son uno, es dada al creyente por el Padre, a través del Espíritu Santo, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Efesios 2.22 nos promete: en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, debemos señalar que la unidad cristiana es radicalmente diferente de cualquier cosa que el mundo tiene para ofrecer. Los no cristianos, no creyentes, pueden reunirse con pasión y eficacia en torno a diferentes causas, ya sean agendas políticas, cuestiones morales como la pobreza o el racismo o muchas otras causas. En contraste, a diferencia de esto, la unidad cristiana no se forma alrededor de una causa. Esta unidad se forma a una persona, el Señor Jesucristo. Y al contemplar la inmensidad del amor y sacrificio de Jesús por nosotros, así como la gloria de su divinidad, debemos ser inspirados a perseguir una unidad que sobrepasa cualquier cosa que el mundo pueda planear. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Filipenses 2, versículos 1 al 2. Los cristianos nunca deben aceptar las malas prácticas de ese sistema que nos lleva en contra de lo que quiere Dios, en esa falsa unidad. Dios nos ha ordenado a sus hijos, a sus verdaderos hijos, que pongamos exponer el mal donde quiera que estemos, incluso en nuestras iglesias. No participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, es decir, muéstrenlas. Efesios 5:11. Esa unidad requiere un compromiso para desarrollar el carácter de Cristo, especialmente en la humildad y la sumisión. El orgullo es un gran enemigo de esta unidad. Por eso muchos pasajes de las Escrituras llaman a la unidad en el cuerpo de los creyentes y también nos urgen en cultivar la humildad y la sumisión mutua. Justo antes de que Pablo nos llame a la unidad, en Efesios 4:3 nos dice: ser completamente humilde y amable, sean pacientes, portándose unos a otros con amor, en el versículo 2. Y nos advierte en Romanos 12:3, no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y en Filipenses 2, de 3 al 4, Pablo nos exhorta a no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino los intereses de los demás.
Mantener la unidad es un compromiso de esforzarse seriamente y en oración perseguir esa paz que solo nos puede dar esta unidad. Pablo sabía que el conflicto frecuente amenazaba la unidad y el testimonio de las congregaciones que estaban en ese momento, cuando él ya había las iglesias crecido en gran número. Por lo tanto, la mayoría de sus cartas contienen una exhortación, como la que se encuentra en Efesios 4, 2, 3, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, a hacer todo lo posible para mantener la unidad del espíritu a través del vínculo de la paz. Debemos ser siempre pacientes con los verdaderos cristianos que todavía están tratando de desarrollar su fe y entendimiento del plan de Dios para la alegría, la paz y la victoria en la vida cristiana. Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento sabían que Satanás siempre está tratando de sembrar semillas de conflicto, de ofensa y de división, la esperanza de destruir nuestro testimonio hacia los demás, la manera en cómo nos ven, en que piensen mal de nosotros. Como Pablo enseña, la mejor manera de prevenir que estas semillas de conflicto crezcan es ser humilde y amable con aquellos que nos irritan, pasar por alto pacientemente las ofensas menores, soportar a los que nos defraudan y corregir con amor a aquellos cuyos pecados son demasiado graves como para dejarlos pasar. Hay algunas personas que dicen, son brutalmente honestas, yo siempre diré las cosas como son, pero también son utilizadas por Satanás para crear conflicto. Cuando se enfrentan a este tipo de personas, deberíamos preguntarles qué aspecto le gusta más en cuanto a la honestidad o la brutalidad. Así que tengamos cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Lucas 17:3. Una de las más bellas descripciones de la unidad de los cristianos se encuentra en Hechos 2, versículos 42 al 47, y nos dice: y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales, milagros, se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos y con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Como muestra este pasaje, la verdadera unidad cristiana puede proporcionar un poderoso y atractivo testimonio al mundo. Revela el poder redentor y reconciliador del Salvador. Muestra que las relaciones pueden soportar las decepciones y dolores de la vida cotidiana. La unidad también permite al cuerpo de los creyentes resistir las presiones del mundo, cuidar a los necesitados y llevar el evangelio a todo el mundo, como nos dice Mateo 28, del 19 al 20. Padre, te pedimos que podamos, como nos dice estos versículos, podamos vivir en unidad, que podamos mantener esa unidad, pero que esto lo hagamos siempre teniendo en cuenta que debemos vivir en humildad, en mansedumbre, siendo mansos con los demás, no considerándonos nosotros importantes por lo que sabemos en nuestro conocimiento o por lo que hacemos en nuestro diario vivir, por nuestro tipo de trabajo, en nuestro lugar donde vivimos, que tengamos paciencia los unos con los otros, hacia aquellos que están aprendiendo a vivir en ti, Señor, y aprendiendo de tu palabra, con nuestra familia, Señor, cuando a veces no estamos de acuerdo en algunas situaciones, que esto no nos lleve a tener un rompimiento de nuestras relaciones, que podamos soportarnos unos a otros en amor, para que de esta manera podamos mantener esa unidad en el cuerpo de Cristo, centrados en ti, porque esto no es una causa, esto es vida, vida en ti, Señor.
Te damos gracias por esta palabra, por aquellos que nos están viendo y escuchando, que se ha multiplicado en sus corazones y en sus mentes, para que lo podamos poner en práctica, Señor. Gracias. Amén. Muchas gracias por habernos